Hola, hola Karen. Hola Andrés. Vamos. Hola Gonza. Hola Josefina. Estamos esperando a que se una la vinca. Hola. Ya, para los que se están uniendo, vamos a esperar a que aparezca la vinca para poder conectarnos. ¿Me escuchan? Hola. Saludos a México. Sí, se escucha. Ya, estupendo. Estupendo. Ya. A ver si es que acá. Desde Conce. Maravilloso. Y desde Viña también, desde Concón, mi playita que amo. Ahí estamos. Hola, Vinca. ¿Qué? Ya, Hola. lo logré, lo logré. ¿Qué se sufre con esto? ¿Tú me ves? Yo te veo perfecto. ¿Y tú me Ya, qué ves? bueno. Ah, ¿Tú me ves? espérate. Llevo peleando con esto no sé cuánto rato, cambié de teléfono. Mira, ha sido toda una odisea. No, yo no me veo, pero te veo. Así que confío que estoy conectada. Pero estamos las dos, sí. Sí, porque tú ahí estás. Ay, Dios mío. Mil perdones, mil perdones. Y llevo como desde 10 para las 8 en esto. Sí, eso es lo más terrible de todo. Que mucho rato. Me conectaste por la cuenta me iba a conectar hasta por la cuenta del Eduardo, si es que no me resultaba por acá. Ya, pero aquí estamos. Sí, lo logramos, lo logramos. Es siempre como un desparramo de adrenalina en los primeros 5 minutos. Bueno, bienvenida, Vinca. Estamos desde el Instagram del CEST, del Centro de Sí, Estudio de la Sexualidad Chile.
nuevamente en nuestra reunión mensual, que esperamos que permanezca y se mantenga por mucho tiempo, Así es. para hablar sobre eh, sexualidad, educación sexual, infancia, neurociencias, apego. Vamos a ir Todo. metiendo todo lo que tiene que ver con sexualidad y con infancia, ¿cierto? Lindas maripositas. No sé qué apreté. Menos mal menos mal eran maripositas. Menos mal. Ya. Sí, pues todas esas cosas, todo lo que confluye en la educación sexual, por eso que de repente a uno le sorprende ver a lo reducida que queda en ciertos planteamientos que uno ve circular Ujú. cuando son tantas cosas. Neurobiología, psicología, medicina, la cultura, la historia, tantas cosas que entran en cada historia de sexualidad que se empieza a escribir desde chiquitito a viejos. Así es, así es. Hemos tenido hartas preguntas al correo Sí, y tenemos que hacer algunas aclaraciones en ese sentido, ya que hay algunos casos eh, que son bastante particulares y que por un tema de tiempo y por un tema de exposición de los temas, hemos decidido que los vamos a contestar de forma privada y nos vamos a comunicar directamente con las personas que nos escribieron, ¿no es cierto?, para dar una mejor resolución a las temáticas, porque además son más ¿cierto? largos, son de Sí, respuesta mucho más largas. sí. Eh, no sé si quieres decir algo en general con respecto a eso o... No, Las, las mariposas no son por nada, la Vinca apretó ahí algún botón y ahora tiene unas mariposas ahí. pero estabas viendo mariposa en vez de a mí. No, en vez de tus ojos, hay dos mariposas. Espérate, no, no lo puedo creer. No, si esto es. Además, que este teléfono de batalla, porque está siempre machucado el pobre. eh, No, se salió. Ya. No, no sostuvo tener mariposas ahí durante todo el tiempo. Qué divertido. Aquí ya, venimos de nuevo. Sí, ¿cierto? otra vez, La gente, ya. ahí está diciendo mariposas, pero la gente decía que te las dejaran porque se veían perfectos. ¡Qué buena! No, yo no cacho nada, nada de nada, ya no voy a meterme más. Es que estaba justo viendo la gente pasar, ¿Eh? pero mejor no poner el dedito. Sí, han llegado preguntas que realmente son como dignas de una intervención más larga, casi como en contexto de Zoom o de terapia o de, no sé, y que meritan esa atención particular y que son cuestiones bastante específicas que no necesariamente, eh, si tienen algo que nos sirve a todos, se podría compartir parte de eso también, pero a veces tienen cosas más privadas que mejor verlas aparte. Y estamos empezando esto en un minuto bien particular, porque yo no sé si era ahora justo que se había convocado algo en redes sociales a propósito del tema de educación sexual, justo en una hora bastante cercana, sin querer queriendo. Nosotros esto está fijado hace más de un mes, o la última vez lo fijamos, y, y comentábamos con la Michelle en la tarde de cómo, justamente lo que estábamos diciendo antes que se cayera la cámara, de cómo se reduce de repente el tema, de cómo vemos que al final es una conversación entre adultos, más que nada, y desde quienes ven con total desprecio y desconfianza la educación sexual hasta quienes la ven también como casi la revolución del siglo y del milenio, pero con mirada de adulto y no pensando necesariamente en cómo miran los niños, con ojos de niño o en función de cada una de sus etapas. La educación sexual respeta la capacidad de comprensión de los niños y niñas en cada momento para la respuesta. Y nada, lo que hablábamos en la tarde, mientras vamos viendo si también acá hay preguntas,
fuera de la que nosotros tenemos, de que quizá frente a toda esta temática de la ESI o de la educación sexual y afectiva, o de los programas de valores, a veces entre comillas, que le ponen en los colegios, y ahí está inserto este tema. Dos factores que hablamos con la Michelle que queríamos compartir, porque también son bien como aseguradores o segurizadores, tanto para papás, mamás, como en las propias escuelas, todos los que trabajamos con niños. Uno, lo que ya decíamos, que esto se haga con ojos de niño. O sea, y realmente pensando en las necesidades de los niños en cada etapa, en lo que sugieren expertos que vienen trabajando años de años en esto. Ya hablábamos de que esto no era solo un listado de derechos reproductivos, ni, 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 ni cómo prevenir el embarazo o la infección o las enfermedades de transmisión sexual, y que uno agarrando cualquier manual de ese tipo va y se larga a hacer educación sexual de niños. Uno podría quizás hacer facilitación o una suerte de educación o de tarea psicoeducativa en la sexualidad con adultos, pero esta cuestión es mucho más delicada y tiene que ser con ojos de niños. Y lo segundo, esta pregunta que siempre nos planteamos y que parece tan sencilla, pero es el tremendo ni que marco teórico, metodológico, ético, científico de alguna forma también, de la ética del cuidado, que frente a una serie de decisiones que no están en los programas por escrito ya, no todos los dilemas están resueltos, los niños todos los días y las niñas salen con nuevas preguntas, cada tiempo trae lo suyo y este tiempo es a toda velocidad, entonces no es como que cada año, es como que cada mes es esa pregunta del qué cuida más. Esto es lo que cuida más en este minuto, esta respuesta, esta forma de hablar, eh, cómo abordo cada tema, desde ese que cuida, yo creo que facilita mucho la educación sexual y lo deja a uno mucho más tranquilo. Hemos repetido también muchas veces que entre el contenido y la emoción, lo que las personas más recuerdan en diversos estudios sobre la información que recibieron es la emoción. Aun cuando la información estuviera equivocada, o incompleta, o hasta fuera como media divertida, la emoción que acompañó el momento, y es muy lindo preguntarse todos, yo creo, aprovechando estos procesos de los niños, ¿cómo nos educaron sexualmente a nosotros? ¿Cómo nos habría gustado que nos educaran? ¿Qué respuestas nos faltaron? ¿De qué manera miramos el mundo muy chicos por muchos años sin que nadie nos dijera nada, hasta llegar a ciencia natural en octavo? Y cómo ahora se dice que partamos al tiro no es siempre kinder, al tiro es, ya partimos el primer día de tomar en brazos nuestros bebés o nuestras guaguas, y, y de cómo esa conversación va acompañando un camino mucho más largo que no tienen que esperar 13 años para recién empezar a hablar. Qué lindo Eh, porque, claro, pensaba como a veces confundimos, y lo dijimos la primera vez que nos reunimos, eh, que educación sexual tiene que ver con la información formal que yo le entrego a mis hijos en una determinada etapa. Y esas son muchas de las preguntas que aparecen en los padres, que tienen que ver exacto. con cómo hablo de sexualidad, Mm, cómo comenzamos a hablar de relaciones sexuales, sin entender que realmente estamos construyendo la posibilidad de hablar y de vivenciar una sexualidad sana, placentera, libre, y con esto no libertina, sino que libre, espontánea, genuina, desde probablemente vivencias incluso anteriores a tomar en brazos, que son las vivencias intrauterinas, de, exactamente, sí, de toda la cómo razón. estamos en relación con nuestros bebés dentro de la guatita, de qué tan Exactamente. relajadamente o tan estresadamente vivimos el embarazo, de qué tanto mentalizamos y pensamos a nuestros bebés desde mucho Mm, antes de que salgan al mundo, qué sí, posibilidades tenemos de gestarlos tanto intrauterina como extrauterinamente. mm, ¿Cierto? Ya sabemos más o menos, los últimos estudios, neurociencia de los últimos 10 años nos indican que la gestación humana no son menos de 18 meses. 9 meses dentro de la guatita y 9 meses afuera. Entonces, ¿cómo estamos pensando políticamente como el postnatal? ¿Cómo estamos pensando en sociedades que permitan que cuidemos a nuestros bebés
para que podamos tener relaciones más sanas en general. Y entonces, como no circunscribir la sexualidad al sexo, a las relaciones, a las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, a los anticonceptivos, sino que a la experiencia de estar en relación a los otros y en relación a mi propio cuerpo. Y entonces cuando hablamos, y también lo dijimos la vez anterior, de una ley de educación sexual, es como que estamos poniendo en un papel aquello que hacemos desde que deseamos a nuestros bebés. Y como que tuviéramos que legislar acerca de cómo vamos a ir enseñando este proceso cuando es algo tan cotidiano, tan permanente, tan constante, tan del día a día, que después se va a traducir en, claro, conductas, formas, lineamientos, contenido formal, pero que está en cómo estamos relacionándonos todo el tiempo. Y eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, para la tranquilidad de aquellos que tuitean muchísimo porque esto sea ley del Estado, como que tenemos la oportunidad de que la semilla la estamos vivenciando todos los días desde la casa, desde nuestros hogares, desde la familia, desde cómo somos con nuestros hijos, desde cómo vivimos nosotros nuestra misma sexualidad, cómo también vivimos el sexo, porque eso es probablemente el contenido más importante de lo que vamos a estar entregando. Sí, de cómo nos referimos a los otros, a los cuerpos de los otros, eh, de cómo repetimos ciertas cosas en las casas o no. Vuelvo a la pregunta, perdón, en la majadera, Maravilloso, yo encuentro que ahí calza perfecto. vuelvo a la pregunta del qué cuida más. Y uno se pregunta de repente, cuando ves niñitas, no sé, de 9 10 años, eh, tomándose fotos con los adultos, con pañuelos del aborto, o de así fuera la píldora anticonceptiva, me lo mismo, o has visto protestas donde niños muy pequeños llevando pancartas dibujadas por ellos supuestamente, y se nota que es un dibujo de niños, pero no es un dibujo que uno pensaría que surge espontáneamente de un niño o de una niñita de, no sé, 6 7 años, dibujar la menstruación, ¿te fijáis? Entonces ahí uno dice, independientemente de que las intenciones sean buenas, de que sean emotivas, que tengan que ver con historias incluso transgeneracionales de violencia, etcétera, con ojos de niño. Vuelvo a eso, ¿qué cuida más, qué cuida menos? Cuando uno escucha en resonancia adulta, en un país entero, el violador eres tú, y es la justicia, los carabineros, desde que nazco, no sé qué, uno piensa en la resonancia de esas palabras en los más chiquititos y en los más grandes también, y cómo eso puede hasta deshabitar el mundo. Entonces, ¿quién cuida? ¿Quién no vulnera? ¿Quién no viola? Que estamos cargando la sexualidad ahí, cuando uno piensa que hay miles y miles de víctimas de violencia sexual y de abuso sexual infantil que tienen un transitar bien difícil en eso, y escuchando esto, uno se preguntaría, ¿hará más fácil ese transitar? Yo pienso, si a mí me hubiera tocado escuchar eso a mis 24 años, yo creo que no lo habría hecho más fácil. Al revés, capaz que lo hubiera hecho más difícil. Eso sin desconocer el valor que tiene como acto político y en el avance de una serie de derechos y todo. La marca siempre está en los niños. O sea, niños y niñas es lo que hacemos ahí. Que son además otras preguntas muy divertidas. O sea, es como uno ve lo más chiquitito, desde el de dónde viene la guagua hasta, y usted, y si las guaguas nacen así, cómo llegan las guaguas adentro, y si algún niño tiene más información, y a ustedes eso les gusta porque de repente como que lo ven hasta, ya, porque además le hemos enseñado 500 veces en todo el proceso de control de esfínteres que hay que limpiarse bien, que bueno, que las partes privadas, que la higiene, que la cuestión, que... Entonces como mirándolo con ojos de niño, y lo importante para nosotros es estar tranquilos en eso, o sea, cuando los niños juegan, eh, cuando hay muchas preguntas de ¿está ok? Si la hermanita o el hermanito entre que se visten, se acuestan, comparten los baños a veces, en muchas en muchas partes
y a una misma, yo tenía hermanas chicas, a veces te metían a las dos, te jabonaban, listo, para afuera. Si en esos momentos de juego o de interacciones físicas con connotación lúdica están involucradas las partes privadas, la vulva, la vagina, qué sé yo, el pene, los testículos, el ano, etcétera, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué pasa? ¿Y cuándo está ok? Y cae dentro de la curiosidad de los juegos infantiles, tal cual hablamos la vez anterior, el conocimiento de todo el cuerpo, y cuando no está tan ok, y a lo mejor el juego entre dos hermanos o hermanas, uno y uno, dos, dos, eh, que era ok teniendo a lo mejor cuatro y cinco o cuatro y seis, es muy breve ese tiempo, porque ya luego las etapas se van como separando, las maduraciones van cambiando, y, y cada cual tiene como su tiempo de crecimiento. Me gusta mucho también ese concepto del derecho al tiempo en ese sentido. Y, y lo hablábamos la vez anterior, hay distinciones que las vamos a repetir porque salieron mucho las preguntas. ¿Qué distinciones son importantes y nos orientan acá con los niños? Cosas de grandes, cosas de chicos, los niños lo entienden perfecto, ¿ya? Esto es para cuidar, porque estamos cuidando en miles de otras cosas, entonces dar ciertas instrucciones tiene que ver también con el cuidar. Lo que es privado, lo que es público, ¿ya? Lo que es tratar bien, no tratar bien, no necesariamente tratar mal, pero también, o sea, pero tratar bien, tratar, tratar mal. Me siento bien, me siento mal. Esas distinciones son centrales en esta parte de la educación y también hay mamás que preguntaron cómo saber si hay interacciones de los niños con los adultos que a lo mejor uno no observa, que tienen una connotación incómoda, ingrata, inapropiada o derechamente ya bordeando la transgresión, y con niños tan pequeñitos, y que además la capacidad narrativa está todavía desarrollándose, etcétera. Y ahí hace muy bien, ayuda mucho con los emojis o sin emojis, ahora son emojis, antes eran caras, con distintas expresiones. Eh, y tener a ver, uno puede tener una con varias caras e ir como además afinando esto de lo afectivo, que va así con lo sexual, con lo físico, lo neurobiológico, va todo, este es todo un hilván, pero específicamente como en las sensaciones corporales de la interacción con los otros, tres caritas son las más útiles. Feliz, o sea, como no me gusta, y otra como con cara de, y le enseñamos que el signo de interrogación es no sé, con cara de no lo tengo muy claro, pero igual eso es un indicador que nos permite seguir hablando ahí. Bueno, ¿y qué pasó? No, es que no sé, pues me agarraron en brazo cuando yo no quería, me hicieron demasiadas cosquillas y ya no me podía reír porque me dolía aquí. Pero esas tres caritas son requete contra útiles, o sea, yo tenerla en cartón e incluso plastificarla o ponerle una, como para no tener que estar, ahora, uno agarra cualquier hoja y las hace todas las veces. Eh, Eso fue una pregunta también. Tres caritas sirve mucho y estar como cotejando eso, particularmente si uno se da cuenta que hay como interacciones más difíciles, y eso no significa necesariamente abusadora sexualmente, sino de que de repente los adultos, el no de los más chiquititos, les cuesta eh, asimilarlo. O sea, como, ya, pero venga, igual, igual. Y, y no. Entonces, eh, que no necesariamente es con la intención de atropellar, o no necesariamente que sea alguien como adultocéntrico, narcisista, terrible. No, es que por muchos años era así. Y no, como y un beso a la abuelita, el abuelito, ya hablamos que la pandemia ayudó a eso, pero igual hay interacciones que son ya, pero está de mal humor, está osco el niño, está osco el Yo creo niño. que sí. Yo creo que ahí es interesante, a propósito de también lo que conversábamos en la tarde, poner el contexto de la emocionalidad que uno puede percibir en torno a las conductas de los niños. Cierto que hay conductas que son esperables en ciertas etapas. De los 2 a los 6 años hay conductas exploratorias de conocimiento del cuerpo, de descubrimiento, de tocar, de como ver para qué sirve esto, qué es lo que se siente, pero también lo que uno puede ir como intuyendo o ir como un poco extrayendo de lo que va observando en los hijos es
¿cuál es la emoción que va acompañando esto, ¿no es cierto? A propósito de una pregunta de una mamá que tenía dos niñitos que eran como seguidos y muchas veces como que exploraban o uno le mostraba el pene al otro y el otro se reía a carcajadas. Como también tomar en cuenta como ese tipo de emocionalidad que va adjunta a los procesos, ¿no es cierto? No es cuando yo entro a la pieza y los descubro como mirándose, no es el taparse, no es la vergüenza, no es como la sensación de que estamos haciendo algo que no corresponde, sino que es como la risa nerviosa, el como la ingenuidad, Sí, la incluso espontaneidad de sí, como el que no hay como no hay por debajo una intencionalidad de estar ocultando algo. Y yo creo que eso es importante como tenerlo como en consideración. Sí, muchas veces, y yo se lo digo a los papás a veces, nos preocupamos excesivamente cuando los hijos, eh, cuando los vemos, por ejemplo, tocándose los genitales frente a la televisión, mientras juegan, cuándo se van a quedar dormidos. Y muchas veces los vemos tocándose otras partes del cuerpo y no nos llaman de esa manera la atención, ¿no es cierto? Entonces vemos niños que se quedan dormidos, por ejemplo, frotándose la oreja, que es un mecanismo de regulación, agarrándose el pelo y chupando. pinchándose la cara, chupando el pelo, oliendo brazos, mordiendo uñas, o sea, con el tete y o el dedo, y esas cosas pareciera que las tomamos mucho más naturalmente que cuando están frente a la tele o quedándose dormidos y, por ejemplo, tocándose los genitales, que también es un mecanismo de regulación y que además es muy placentero, pero que no está en relación como a la sexualidad que nosotros vivimos de adultos. Entonces, nuevamente, ¿cómo traer a desde el cuerpo de un niño, desde la espontaneidad, de la naturalidad, qué es lo que puede estar significando ese tocarse o ese regularse? Que con otras partes del cuerpo, nuevamente, no nos llama la atención o consideramos que está bien o es normal o no hay de qué preocuparse, y sin embargo, cuando está referido a los genitales, inmediatamente nos prende las alarmas. Sí, sí. Y no solamente desde el que puede haber situaciones de riesgo, sino que simplemente eh, hay una carga ahí, nuestra incluso, de la sociedad, a veces la preocupación de que si hace eso mismo en otra casa, que uno también escucha mucho a los papás y las mamás, que van a pensar de la familia entera, poco menos. O si un niñito en otra casa llega y se saca la ropa y sale corriendo. Hay niños que son más desinhibidos. Eh, Y de hecho hay porque, una etapa en que hay más exacto, desinhibición. claro. Y familias que son un poco más desinhibidos, y niños que son un poco más recatados. Pero claro, la preocupación esto de lo que pasa en otra casa, de lo diferente que es, y uno lo recoge en historias de interacciones o encuentros familiares, donde es muy distinto que un niño llame a una niña del baño pidiendo ayuda para que lo limpien, así nomás. Mamá, papá, ayuda, a que, y hay, pero decenas de anécdotas de estas, ¿me puedes ayudar a limpiar la vagina, el este, el otro? Y la gente queda como si el niño o la niña hubiera dicho una cosa, pero así, terrible, los papás muertos de vergüenza y, no- y es simplemente algo tan sencillo como llamar también a los brazos, a los dientes, dientes, a las Y a la piernas, vulva, piernas, vulva. y a la vulva, pero nos cuesta. Yo me acuerdo de un capítulo de Friends en que una niña le decía, dime algo sexy, y Ross le decía vulva y lo retaban. Y porque, claro, era como, pero lo menos, ¿por qué no? Hay una cosa con los nombres ahí que en la medida que nosotros también lo vayamos trabajando y que también con limitaciones, si no tenemos por qué ser los supercampeones, de repente, o sea, igual a uno le puede dar como vergüenza o también le puede dar la misma risa que a los niños, incluso así como, jo, ¿cachai? Y, pero atreverse igual y usar los nombres igual, porque estamos igual en doble tiempo, estamos viendo temas que son de ahora, de conocer este hogar que es el cuerpo,
todo lo que trae, la experiencia nuestra es desde esa casa a lo que va a ser 5, 10, 15 años más. Eh, ¿Qué querría uno que fuera la vida? Yo creo que todo esto de que le deseo lo mejor a mi hijo llega hasta así, que sea sano, una vida feliz y todo. Pocas veces en esta lista navideña va que tenga una felicidad, una sexualidad plena, de avasalladora, razón que vea fuegos artificiales, como no. Hay otro, y debería ser parte a lo mejor también de esos buenos deseos y, Yo y es creo un camino. que se confunde, Pinca, que hoy día se Pero confunde un poco te escucho. como el deseo de sexualidad, de libertad, de plenitud y de placer. Aquí está. Te digo que se confunde un poco como este deseo de plenitud, sexualidad y placer con entregar información muy temprana y muy poco adecuada a la edad de los niños. Entonces Mal estamos organizado, de mal todas organizado, maneras pero o hipersexualizando o no yendo como en el tiempo exacto. que los niños van requiriendo para ir comprendiendo las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo en esto, y no solamente como en términos de niñas dibujando vaginas menstruantes o diciendo el violador eres tú, sino también uno puede percibirlo desde el otro lado o desde otros lados, cuando tenemos niños como hiperintelectualizados, como defendiendo o siendo antiaborto, por ejemplo, y habiendo visto videos de Exacto. cómo se abortan bebés, de cómo salen las partes, o sea, que es como, ¿quién Que le está, muestra un video de ese tipo a un niño de 8 o 10 años? Es realmente como, o sea, se nos pasa la mano como adultos en esto de la evangelización, ya sea como pro-sexualidad o o antisexualidad. contra. Claro. Porque igual a los 6 años, un video de un parto, con todo lo lindo que uno puede decir, la vida, todo, puede ser tremendamente violento y puede dejar al niño tremendamente choqueado. Entonces, es un tema del respeto y del focalizarse nuevamente en la niñez. Yo eh, pensaba en la cantidad de información, lo hablábamos el otro día en otro live que me tocó en Argentina, que me preguntaban por la literatura, etcétera, de acá. Y yo le contaba que esta mirada a los adultos, por ejemplo, cuando salió este libro, Nicolás y sus dos papás, Uh -huh. que yo justo estaba fuera de Chile y me acuerdo que yo igual fuera de preguntarle a niños cercanos, como tenía vínculo con escuelas y todo, eh, y hay niños que hablan todos los idiomas en las escuelas públicas gringas, como viendo qué pasaba con este libro, y era una cuestión, no sé, te diría que como 4 de cada 5 niños, ¿dónde está la mamá? Entonces ahí tú decías, en realidad este libro se debe haber llamado Nicolás tiene 2 papás y una mamá, porque era una cuestión súper confusa. Los niños preescolares, los libros son lo que hablábamos la otra vez, se lavan los dientes, ordenan sus juguetes, comen, y tiene harto de información de hábitos, y los monitos son grandes, y conejitos grandes, y fácil. Y si esos monitos son la mamá y el papá, si son 2 mamás, si son 2 papás, si es una abuela con una hermana mayor, les da lo mismo, es su familia. Y sí, los niños se lavan los dientes, se van a acostar, juegan, guardan su juguete, uno aprovecha ahí, que bueno los libros que traen esa parte de guarda un juguete por lo menos, y, y no ven nada más. Pero cuando tienes un libro donde hay 2 papás y los niños, ya, y de repente aparece una mamá y de repente desaparece, la pregunta indefectiblemente de una mayoría de los niños era, ¿qué pasó con la mamá? ¿La mamá se fue? ¿La mamá se enojó? ¿La mamá se murió? ¿Por qué no está más la mamá? Los papás le quitaron a Nicolás a la mamá. O sea, una cantidad de historias. ¿Por qué? Y claro, y uno ahí dice, el libro, con toda la buena intención que tenga, que puede haber tenido, está pensado más bien en lógica de adultos, porque ni siquiera venía con una guía complementaria para ayudar a guiar esta conversación. Y si se hubiera probado con unos cuantos niños, porque los niños nos enseñan, habría surgido al tiro esta pregunta de, ¿y la mamá?
que no tenía que estar ahí. Entonces, bueno, pero es la misma lógica a propósito de la ley de educación integral o a propósito de las jornadas en los colegios, ¿no es cierto? Cuando los colegios te arman todas las jornadas y después te llaman como especialista y te dicen, ¿qué le parece la jornada? Y uno dice, deberíamos haberla pensado en conjunto sí, antes, ¿no es cierto? claro. Este libro, si hubiera sido pensado para niños, sabría como conectado con las preguntas que Por se eso de hacen la en mamá. la niñez, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos es que en general estamos todo el tiempo entregando información o pensando la sexualidad desde la mirada adulta y eso Exacto. nos hace perdernos en el camino. Sí. Hablamos lenguajes distintos, Mm. estamos a destiempo. Entonces es interesante como a propósito de eso aparecen algunos comentarios acá en el Instagram como que hay que entregar toda la información y no solo una mirada o creencia, como Exacto. que en realidad hay mucha ideología que se ha tomado la sexualidad, las banderas de la Sí. sexualidad, cuando la sexualidad no tiene banderas, no hay instituciones que la representen, no hay colores políticos, es como innata al ser humano, probablemente es lo más innato al ser humano que tenemos. Y Mm. lo vemos que entonces ahora estamos peleando de un bando o del otro, quién se adueña de la sexualidad de nuestros niños. Y, y no estamos pensando en los niños. Exacto. Ahora, es bien distinto entregar toda la información, a propósito de lo que decía, toda la información, que además es como lo mismo en el deber de lo que uno informa en relación a la comida, ¿ya? Es más sano tomar agua que tomar jugo azucarado, es más sano. No quiere decir que uno va a ser un fundamentalista y nunca va a probar ni un dulce, pero es más sano. Es Es más más, sano comer que no quiere decir que un sea malo lo otro, ¿no es cierto? No taco es ni bueno ni malo, para nada. sino que cuida Cuida más. más, cuida más tomar agüita, puede cuidar más comerse una fruta, qué sé yo, un helado con chocolate, crema chantilly, etcétera. Y lo mismo es lo que uno transmite también en educación sexual, o sea, tiene que ver con la información que cuida, y eso uno la tiene que entregar conforme a cada etapa, toda. Ahora, hemos dicho, si ya hay niños con los que se puede hablar de yo opino o la opinión de los papás, o si quieren los papás compartir las creencias, que es distinto a imponerlas, claro, obvio. Si el punto es que desde la definición de bases comunes para la educación sexual, pueda estar toda la información que se necesita y pueda también contemplarse no solo la mirada de los niños, sino que una mirada inclusiva de todas las familias o avenidas de los niños y niñas. No puedo pensar que todos los niños son eh, eh, chilenos de una cierta religión, de unas ciertas ideas, o sea, a nosotros que nos va a tocar todo trabajar fuera, sabemos lo que uno llega a cualquier colegio y hay todo, absolutamente todo, o sea, de ateos, agnósticos, evangélicos, bautistas, fuera, luteranos, musulmanes, budistas, etcétera, distintas composiciones familiares, distintas posiciones políticas, distintos oficios, que distintos los oficios, donde está conectado con el tema de la vida, el nacimiento de una plantita, hasta los seres humanos o los animales, a oficios que ponte tú son más mecánicos, ingenieriles, o lo material, lo físico, de las estructuras. Entonces, todo eso que esté dentro, porque en el fondo, en cada mensaje que se da, qué rico poder decir, esto está pensando en todos los niños, y en que incluso si en las casas, por ese motivo, piensa a lo mejor un niño que no sé, pues, perdió a sus papás chiquititos y está siendo criado por abuelos muy, 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 muy mayores de generaciones previas. A lo mejor hay mucha información que no va a recibir. Qué bueno que esté en la escuela. Y que esté en la escuela de una manera en que cuide a los niños y de una manera que incluya todas los universos únicos, las identidades únicas y distintas a la vez que son los enanos chicos. Lo digo con el mayor respeto, pero pensando o sea, uno de repente dice inclusivo, yo a veces escucho inclusivo y escucho inclusivo de lo que yo quiero, así como de lo que a mí me parece que debe estar incluido, inclusivo universalmente, o sea, inclusivo o incluyendo
incluso con quienes me resulta difícil como relacionarme, eh, no, es que sea de verdad inclusivo. Y que en verdad, cuando lo que tú decías, Michelle, es tan importante, cuando se liga al tema del desarrollo, de los afectos, de todo lo otro que está pasando en la infancia, eh, no sé, yo me encantaría traer, y si pudiéramos traer a los niños con los que hemos trabajado y en colegios donde se ha trabajado, eh, ya decíamos, se llame programa de valores, de ciudadanía, de educación afectiva sexual para las relaciones humanas, eh, y ver cómo efectivamente, y a lo mejor mucha gente puede discrepar de esto, pero muchos programas de educación sexual dicen, y no es desde un lugar conservador, es desde un lugar del cuidado, que una, una aspiración de los programas es que ojalá las decisiones sobre la sexualidad se tomen, se puedan posponer eh, el mayor tiempo posible para, mientras tanto, haber ganado más autonomía, responsabilidad, soportes, esto, Autoestima, seguridad. autoestima, motivación, etcétera. Claro, todo eso. Entonces, es como dilatar lo más posible. Y claro, puede sonar bien, eh, bueno, a los jóvenes claramente les puede parecer una broma, pero tiene su sentido con esto del cuidado. Y yo pensaba incluso en las estructuras, ¿ah? Y como en el cerebro, que hay partes que si se dañan, fregaste, y que están como cubiertas por otras, debajito de otras, y tiene como el organismo una manera de protegerse. Entonces, miras también lo que pasa como a nivel del sistema reproductivo o de los genitales humanos, y también hay como formas de proteger, cuidar, cubrir. O sea, hay toda una belleza del cuidado en todo esto que uno ve que los niños y niñas lo captan súper bien, y que muchachos que han recorrido estos caminos eh, llegan a la adolescencia y de verdad tú los ves tomar decisiones eh, distintas, o si viven ciertas experiencias, recurren antes por apoyos, orientación, apoyo de la propia familia, y hay otros no que se dicen. Cuando uno les dice cuánto porcentaje de convencimiento hay frente a ciertas decisiones en este plano cuando sea adolescente, si es un 10% o un poquito, y, y eso queda, y tú ves como, en realidad no, que lo que le pasa a uno más grande cuando quiero realmente hacer esto, no quiero tanto, no quiero con tanto entusiasmo, y terminas diciendo no, hay, hay una serie de cuestiones en las que tú has visto y uno ve que son súper receptivos los niños, las familias, todo, y entendiendo que todos tienen distinto, hay tiempos distintos, o sea, hay etapas, y ¿por qué uno habla del tiempo subjetivo? Es porque es único en cada niño, niña, en cada ser humano. Las etapas nos orientan un poco, eh, pero apurar, o sea, ¿qué cuida más? ¿Ir más calmado o ir demasiado rápido? A veces hay que actuar rápido porque la situación te lo exige, pero creo que igual ir un poco más lento y al ritmo de cada etapa y de los tiempos distintos y únicos de cada niño me da la sensación de que cuida más, y también transmite algo de cómo ellos puedan vivir su sexualidad el día de mañana o de tomar decisiones el día de mañana, eh, más que con apuro, con respiro, no sé. Y además es interesante el tema como de la prolongación del tiempo, porque probablemente somos los únicos mamíferos que nos demoramos aproximadamente 15 años en tener una función reproductiva, ¿no es cierto? Exacto. En empezar a pensar que podemos reproducirnos, o sea, nacemos más maduros, no sé, que los monos, y los monos maduran mucho más rápido y empiezan rápidamente ciclos reproductivos, igual que otros mamíferos, y nosotros tenemos una infancia y una pubertad Claro. que
no la tiene ningún otro mamífero y que tiene que ver con que hemos sacrificado de alguna manera como la autonomía, la independencia, la función sexual en función del cuidado. O sea, se ha vuelto una infancia acompañada por otros, en donde estamos a cargo de otros, donde hay otros que velan por nosotros. ¿Y por qué velan? Porque nuestro desarrollo cerebral, porque que se vayan juntando nuestras neuronas y que ese juntarse de las neuronas sea lo más sano, lo más conectado posible, sea lo más estimulado posible, pero ojo con la estimulación, es como la estimulación desde las relaciones, desde los vínculos, desde el contacto social, desde cómo estamos con nuestros cachorros. Entonces, a propósito de lo que ponía ahí una mamá que decía, yo no tuve educación sexual, bueno, el no tener educación sexual formal es un tipo de educación sexual, ¿no es cierto? Entonces, hoy día me cuesta mucho como pensar en que estoy educando sexualmente a mi hijo, y la verdad es que estamos educándolo. Entonces, ¿qué tanto abrazamos? ¿Cómo permitimos el colecho, por ejemplo? ¿Qué tanto regulamos a nuestros hijos? Recordemos, yo no sé si lo hemos dicho aquí, pero yo creo que vale la pena mencionarlo, cómo nuestra función sexual en la adolescencia y en la adultez va a estar mediada por los centros reguladores del estrés. Es decir, cómo le hemos enseñado a nuestros cachorros a enfrentar las situaciones de estrés, cómo hemos entregado mecanismos de regulación, de autorregulación, de enfrentamiento de situaciones conflictivas, va a determinar en gran medida cómo van a vivir su sexualidad. Entonces, como que pensar que no estamos educando en sexualidad porque no hablamos de sexualidad, yo creo que ahí, Paulina, a propósito de lo que preguntaba un poco más arriba, es un mito, ¿no es cierto? No, si no es un error, no, es un mito. Estamos educando todo el tiempo, incluso cuando estamos en silencio, cuando no abrazamos, cuando no hay conductas de cariño, cuando no tenemos cuidado por el otro, estamos educando, cuando no nos cuidamos a nosotros, cuando nos juzgamos a nosotros, cuando hablamos mal de nuestro cuerpo, cuando hablamos mal de la pareja. Estoy gorda, estoy vieja. Van construyendo formas de relacionarnos con nuestro cuerpo, con los otros, con la sexualidad. Entonces, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad, este prolongar la infancia, que va haciendo que vayamos de a poquito construyendo, ¿no es cierto? Ya cada vez más estamos viendo que el cerebro termina de constituirse cada vez más tardíamente. Los 25, perdón, que se me pasa. Entonces, qué linda oportunidad de cómo podemos ir acompañando ese proceso y esa construcción. Porque los niños no salen de la guata y quedan listos para enfrentar el mundo. Van a ir construyendo el cómo enfrentar el mundo de la mano de quien los cuida. Y tenemos una responsabilidad social de hacer leyes, de educar, de acompañar socialmente ese proceso de infancia. No es solamente, yo entiendo que es de los padres la mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Estamos a cargo de nuestros hijos, los cuidamos, los amamos, queremos lo mejor para ellos. Pero tenemos una responsabilidad como sociedad, en cómo como sociedad nos paramos y decimos qué es lo que cuida más a nuestros niños. ¿Cómo los visibilizamos? Sí. Y ellos mismos lo dicen, porque tú les dices a veces que hay que cuidarse, que esto de lo privado, lo público, etcétera, salen, miran un letrero, ¿y por qué están todos piluchos? Para vender, no siempre ropa interior, para vender otras cosas. Es muy loco. Bebidas gaseosas. Sí, exacto, lechuga. El alargue de la infancia, qué importante, porque yo creo que cualquiera de nosotros, hay acá un papá o mamá, lo vi pasar por ahí, decía que de alguna manera como que los apuramos y como no está bien, no es que no esté bien visto, pero como que no damos mucho espacio para los no sé, me da nervio. Uno de repente escucha adolescentes, me da vergüenza, pero están todos en una cierta edad
incursionando en ciertas cosas, entonces igual la presión social no deja de ser. Y está la presión de los pares, y está la presión de los contenidos, y está la presión como de los cambios sociales también y todo. Pero sé que loco, porque cualquiera de nosotros, si nos dicen, hoy pensar que antes a las niñitas, y todavía en países, pero hubo una época en que vivíamos hasta los 30, o a los 25, y a los 12 los niños ya estaban casados, y a los 14, que te acuerdas que algún diputado de la República, comillas, honorable, lo usó de defensa en alguna sesión de, como no es tan terrible, porque en la Edad Media las niñitas, y era como, oh, ninguno de nosotros estaría muy de acuerdo con eso. Y si se ha alargado el tiempo del cuidado de la niñez, fuera de que además ha alargado la vida, es porque tiene un cierto sentido. Y sin embargo, por otra parte, hay una serie de cuestiones en las que los apuramos. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, si alargamos ese tiempo y no los estamos casando ni intercambiando dotes más o menos que a los 12 años, ¿por qué no les damos más tiempo todavía? Y como decir que está ok ese tiempo, y que demorarse está ok, y que decir no está ok. Y acá es donde vienen ejercicios vitales de lo que va a ser el germen del consentimiento en la adolescencia. Cuando son chiquititos y tú ves que hay momentos en que, ok, vamos a ir todos a jugar, vamos a ir todos a comer en distintas actividades, en el jardín o en un evento familiar o en un cumpleaños. ¿Por qué no respetar los tiempos únicos de los niños? Creo que fue Paulina también que dijo por ahí los tiempos únicos. Esto es respetar el tiempo único. Todos se comieron la torta del cumpleaños o el sándwich o la lechita y quedan, no sé, dos niños en la mesa demorándose, entre comillas, degustando su leche, son más lentos, se quedan mirando al té, después toman de nuevo otro poquito y viene el apuro. Ya, vamos que ahora todos vamos a la actividad. ¿Qué es una cuestión que nosotros les podemos regalar maravillosa a nuestros niños? Ahí detenernos y decirle, no, está bien. Y ahí es donde hacemos de intercesores o personas que interceden por la niñez como adultos, sea mi hijo, sea el hijo de una amiga o de una colega, de cualquier papá que está ahí, y decir, no, esperemos todo, está bien. Y como explicarle al otro, a veces que está apurado por su actividad, no, es súper importante, aunque no lo parezca, esta demora, yo me estoy demorando en mi lechita, ¿me puedo terminar mi lechita? Sí, porque ahí es donde empieza también el aprendizaje, los límites, que a los 14 o los 15 o los 16 se puede expresar mm, parece que no todavía, no sé, me falta información, eh, después, quiero Quiero, pensar, pero ya no quiero. quiero, pero ya no quiero, exactamente. O al revés, no quiero, pero ahora quiero y quiero de esta manera. Y poder decir de esta manera, eh, sin sentir que uno como que va en contra de todo, porque de acuerdo a distintos momentos, es como que hasta la ternura, el amor, una serie de sentimientos, una serie de fortalezas afectivas, como que no. Y, y qué más delicado que la sexualidad, el cuerpo de un otro. Si cuando chico a nadie le importó momentos en que tú sufrías, ¿ya? O chiquititos que se cortaron, ya si no es para tanto. Si otros sufrimientos tampoco fueron tomados en cuenta, entonces los niños aprendieron que no los toman en cuenta ellos, no se toman en cuenta el sufrimiento de otros niños o el malestar, empieza a haber todo un silenciamiento y el día de mañana uno dice, en esta pregunta de qué me gustaría, ¿cómo, cómo responder a la tristeza de un otro, a todas las emociones que se comparten en el ámbito de una relación de pareja o de padres-hijos o de amigos o amigas adultas, o de hermanas o hermanos prácticamente? Cada vez hay más generaciones con hijos únicos donde tus amigos van haciendo tu familia y tu comunidad, o sea, entre tus parientes y tus amigos es como la familia. Si todas estas esperas, todas estas atenciones, no las hicimos cuando chicos, no quiere decir que no se puedan hacer después, nos vamos a dar cuenta cuando grandes. Yo el otro día leía de una historia de separación que apareció en redes, donde decía, no me separé
alguien por la infidelidad, me separé porque era mezquino con la ternura, con el cariño. Y entonces, claro, y que tiene que ver con estas consideraciones también, si el otro está medio bajado de ánimo, él no todavía, y hay expectativas ahí distintas, y bromas distintas, pesadas para hombres y mujeres. Le duele la Exacto, y es cabeza, lo que vamos viendo. y está cansado, ¿cachai? Lo que vamos viendo después en la adultez, las dificultades de poder ver al otro como un otro distinto, que tiene un tiempo distinto, que tiene un espacio distinto, que tiene una idea distinta, un pensamiento distinto, que tiene un deseo distinto, que tiene gustos distintos, y entonces, como vamos todos a jugar, aprendamos todos de la misma manera, y entonces, después de adultos, si tú no haces lo mismo que yo, no me amas. Si tú no piensas igual que yo, te rechazo. Entonces, estamos viviendo una sociedad que está construyendo cada vez más como distancias gigantescas entre las personas, en vez de poder conectar. Como hacer desde niños, después adultos cooperativos, que integren a las distintas visiones y miradas, ¿no es cierto? También lo conversamos hoy día, cómo eso nos va polarizando y cómo nos quita la posibilidad tanto de aprender del otro. Exacto. Oye, nos queda amiga. ¡Ay! Me encanta escucharte. No. Son las 8:58, dice el relojito de acá. Sí. Este tema, uno podría estar horas de horas conversando y, bueno, aunque no parezca, educación sexual y afectiva es también acompañar a los enanitos más chicos en los primeros, los primeros después, los primeros, el otro piensa algo completamente distinto, pero qué interesante, yo no pienso lo mismo, porque no solo en toda la parte afectiva y sexual, en la parte cívica, en la parte ciudadana, en el no deshumanizar al otro, el día de mañana, miren qué vital que es la educación sexual y afectiva, o sea, todas las bases y pequeñas raíces que va poniendo para tanto otro proceso. Lo que tú decías, que no terminemos todos separados, sino que aunque el otro sea totalmente distinto, pueda todavía reconocerlo como mi semejante humano de carne, hueso y todo lo demás. Así eso. Es. Querida. Somos humanos en la diferencia y eso es lo maravilloso y ojalá podamos conectarnos en eso. Nos despedimos, Vinca, y nos vemos el primer miércoles de noviembre, ¿cierto? Eso. Sí. Y vamos a tratar ahí de seguir con esto que estamos conversando. Yo creo que es interesante ir viendo cómo nos vamos constituyendo socialmente, emocionalmente. Sí. Y de lo que nos va pasando en el camino, lo bueno y lo no tan bueno también. ¿Cómo? Sí. No quiere decir que la sexualidad queda frita y destinada a escribir una sola historia después de eso. Ya. Oye, qué rico. Amiga, linda, besos. Cariños a todos. Adiós, muchas manitos. Mira, esto dice que nos quedan 2 minutos, así que podemos hacer una despedida como decentemente, ¿no es cierto? No, así como ya, chao. Sí, gastemos los 2 minutos. Dejemos los invitados. Nos vamos a ver el miércoles 4 de noviembre a las 8. Vamos a seguir hablando de esto mismo. Tal vez no tenemos una pauta tan rígida, pero creo que está súper bueno que vaya apareciendo como de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, porque como que ¡Hola, Mimi! Hola. Ya, un minutito. Entonces, vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de cómo se construye la posibilidad del consentimiento, que es tan fundamental, de cómo puedo tener un hijo que tenga una sexualidad plena, espontánea, sana, que tiene que ver con cómo es desde pequeñito, como permitido que sea distinto a mí, como he ido pensándolo, cuidándolo, reflexionándolo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ir ahí construyendo, y ojalá vayamos construyendo comunidad y estamos contentas de todos los cariños y todos los besos. A todos los que nos acompañaron a esta hora, que sabemos que es una hora especial, así que 1.000.000 de gracias. Ya, abrazo grande, Michelle, Paulina, Romy, Gonzalo, Ernst, todos, ya. Maravilloso. Necesito amiga, tú corta y haces el... Sí, va a quedar en el IGTV del CES Chile y Vinca lo va a compartir después en sus redes también, en YouTube.
Sí. Diga chao si quieres. Michelle, chao.